Francisco Martínez Ramírez, el obrero, pionero de la economía circular y el desarrollo energético sostenible de Tomelloso. Bueno, yo voy a intentar hablar de una figura que me ha dicho Carmen que hice la tesis en filosofía, pues intenté en su momento hacer la tesis sobre el obrero, pero hubo un poquito de complicación porque la Universidad de Castilla-La Mancha, Isidro Sánchez me dijo: se van a enfadar los de filosofía porque tú eres de filosofía, yo soy de historia y no nos van a dejar hacerlo. Pero bueno, el obrero pues me da muchas alegrías y desde el año 2004, 2005, pues estoy trabajando en conocer un poquito esta figura tan desconocida, porque la mayoría de la gente pues conoce los 4 datos básicos que ponen en la web municipal y hay muchísimo más. Sería para trabajar pues muchísimos años en esta figura y para hacer muchísimos trabajos. De hecho, creo que es el único escritor de Tomelloso que no tiene un libro publicado a la venta en una librería, a pesar de ser uno de los que más publicó y de los primeros, de los más pioneros. Este señor era un hombre muy familiar y bueno, pues cuando alguien me pregunta que por qué desarrolló sus proyectos o sus actividades, pues parece que efectivamente alguien que decidió crear una empresa y poner en marcha un ferrocarril desde la línea de Andalucía a Argamasilla, primero Tomelloso, pues era un soñador y una persona con mucho entusiasmo, pero bueno, era una persona muy familiar. Hasta sus últimos días pues sobre todo vivió con su nieta María. María tiene un cuadro de Antonio López Torres que está de perfil porque tiene un ojo de cristal, María Martínez Cabrero. Y bueno, pues toda su vida se desarrolla vinculada, los altos y los bajos están vinculadas a una enfermedad que tuvo su mujer. Yo voy a comentar, no quiero hacer una biografía, en este librito que publicamos en pandemia en el 2020 con motivo del 150 aniversario de su nacimiento en 1870, pues hay muchísimos detalles, muchísima información biográfica. Sus hermanos, tuvo un hermano que fue alcalde de Villafranca del Bierzo, Augusto, tuvo una hermana que fue presidenta de Cruz Roja en Tomelloso, venía una familia pues bastante, una familia de agricultores, pero con intereses ilustrados, vamos a decir. Entonces, básicamente sus proyectos personales pues se vinculan con determinados hitos familiares. Yo es cierto que lo que más me sorprende y lo que he intentado trabajar mucho es que es uno de los primeros que defiende la Mancha y que habla de la Mancha. Esto es un libro, aunque parezca que está un poco cascado, ahora les pondré una portada, pone Mancha de Oro, por Francisco Martínez Ramírez y 3 capítulos. Y yo lo que venía a hablar hoy, porque estos días estoy leyendo mucho en prensa todas las cuestiones de desarrollo político, de nuevos proyectos energéticos e industriales, y claro, son temas que en la biografía más divulgativa pues no te vas a poner a hablar de calderas de destilación, de transformar el alcohol en gasolina, de recuperar los residuos vínicos para hacer energía, y efectivamente pues me parecía interesante y bueno, como surgió la posibilidad de hacerlo, pues estamos aquí comentando esta cuestión. En este proyecto Mancha de Oro, él siempre creyó, como buen ilustrado y reformista, siempre creyó en la mejora de la sociedad a través de la educación. De hecho, se ve muy mal. Esto ya, algunos documentos que he ido encontrando en la investigación ya son propiedad municipal, están en el ayuntamiento, en el archivo, supongo que en algún momento los colgarán. Estos son los estatutos, el reglamento del Círculo Instructivo del Obrero, en el Círculo Liberal, en el Casino de Tomelloso, donde él impulsó la creación de un espacio para que los agricultores pudieran formarse, educarse, y lo que él decía, necesitamos más propietarios y menos jornaleros. Entonces les planteaba, algunos de ellos tenían que aprender a escribir. Era curioso porque traía conferencias de personalidades muy importantes y bueno, era un lugar de referencia, y esto representa mucho la labor que quiso desarrollar durante toda su vida. Él vivió en Málaga, vivió en Valencia, vivió en Madrid, y todo lo que él encontraba afuera lo quería replicar en Tomelloso. Estos círculos pues son los primeros círculos formativos que hubo. Bueno, justo este año, el año que viene, se cumplen 150 años de la Institución Libre de Enseñanza, que fundó Francisco Giner de los Ríos, del que él era también seguidor. Y él pues pretende, es una cosa súper curiosa también, muy interesante, el hecho de que a pesar de haber tenido ocasión de poder vivir fuera de Tomelloso muy bien, siempre ponía el foco en su ciudad, en el desarrollo de su ciudad,
Y aunque nunca entró en política activa, él tiene en el propio periódico El Obrero de Tomelloso, que fue el primer periódico de la ciudad, es muy duro con los concejales, con los alcaldes, muy duro, pero nunca decidió entrar en política. Lo máximo, de hecho, él siempre mantuvo un perfil emprendedor, empresarial, y estuvo vinculado a la política y, como veremos después, al reformismo, al Partido Reformista que fundó su amigo y maestro y tutor, vamos a decir, Melquíades Álvarez. Pero este tipo de propuestas en 1904 crear un círculo instructivo en Tomelloso dice mucho. Este es el textito que les comento, que es una pequeña joya, que tengo aquí el original, que espero entregar al ayuntamiento en algún momento para que lo custodie. En este texto él se plantea estudiar y analizar la Mancha. De hecho, dice Mancha de Oro porque dice que la Mancha tiene muchísima riqueza natural, social, humana, pero que no la sabemos explotar bien. Este textito sí que se editó en este libro, en el primer texto que añadimos en los anexos sobre la Mancha, y él tenía 30 y pocos años, y de hecho ahora vemos que puede venir una multinacional o puede venir una empresa a invertir a Tomelloso y tal, pero en ese caso quien buscaba las empresas era él. Él mandaba, ahora veremos algunas cartas, él mandaba un correo a Londres, a Alemania, se fue con su hijo a Nueva York a buscar locomotoras eléctricas y efectivamente planteaba la Mancha, región comprendida entre los límites de Alicante y Andalucía, su situación geográfica y sistema orográfico e hidrológico, todas las riquezas naturales, consideraciones sobre la vida actual de la Mancha en su ámbito político, social, industrias de Tomelloso y su desarrollo, necesidad de abrir nuevos horizontes del porvenir de la región. Y después el punto 3, obras públicas que han de realizarse con él, como el canal de riego, que era un canal de riego de Ruidera para que los campos pudieran producir más, y el ferrocarril, un tranvía eléctrico que planteaba con esa energía que iba a producir con el salto de agua de Ruidera, que era un ferrocarril eléctrico, claro, un ferrocarril que no era cualquier ferrocarril. Si ustedes conocen Asturias o Cantabria o algunas zonas de cercanías, es un ferrocarril que conectaría los pueblos de La Mancha para que La Mancha pudiera retroalimentarse y crecer, ¿no? Un ferrocarril que pasaba por Pedro Muñoz, Záncara, Cinco Casas, Argamasilla y Tomelloso, un pequeño tranvía eléctrico con la energía que él iba a generar en el salto de agua. Este texto, efectivamente, pues él ya hace una crítica, ya se está dando cuenta de que el caciquismo, los concejales poco interesados en la mejora de Tomelloso, y él ya hace una crítica bastante dura respecto a la apatía y a la atonía de estos pueblos. Voy a leer así rápidamente un pequeño fragmento porque vean un poquito el tono. El tono en la primera parte es: tenemos potencial, podemos hacer muchísimas cosas, pero tenemos que cambiar la actitud y tenemos que creérnoslo de alguna forma. Y plantea, por ejemplo, algunas cuestiones como, pues, bien sé que eso no es bastante en la vida de los pueblos, es digna de aplauso la conducta que tiene por objeto confeccionar presupuestos económicos para evitar gravámenes al vecindario, bajar los impuestos, a costa de una vida miserable, porque esto, a más de hacer sentir a los administradores las molestias del abandono en la satisfacción de las necesidades de los pueblos, produce en los extraños la desconsideración y el desprecio en el comercio, los perjuicios consiguientes del aislamiento, en los mismos habitantes la falta de estímulo para la educación y el cultivo del arte. Y en ese tono se dirige a destruir la Mancha, pero a cambio, como ejemplo proactivo, plantea dos grandes proyectos que permitirían hacer de esta tierra una tierra mucho más rica, mucho más digna. En este librito, pues plantea, como digo, crea una empresa con algunos socios de Valencia para explotar el canal de riego para generar energía, desde el molino de Mirabet en Ruidera hasta repartirlo por aquí, y luego plantea bueno, de hecho en el texto están todos los cálculos económicos de cómo, la rentabilidad que podría tener el ferrocarril, este tranvía. Les voy a leer un poquito sobre el tranvía para que vean un poquito el ferrocarril eléctrico cómo lo planteaba. Bueno, la parte del riego no nos interesa tanto, que era muy importante porque decía que los frutos del Tomelloso pues podían tener mucho más valor. Tranvía eléctrico. Este problema es ya una obsesión de los habitantes de Tomelloso y Argamasilla. Año 1902-1903, sigue siendo una obsesión. Y una necesidad tan grande, su resolución, que puede decirse sin exagerar que constituye la razón de vida o muerte de estos pueblos. Fíjense
cómo apasionadamente le preocupaba el futuro y cómo se centra en esto. Está enclavado Tomelloso en la bisectriz del ángulo que forman las líneas férreas de Alicante y Andalucía, unidas en Alcázar, se halla equidistante de las estaciones de Záncara y Argamasilla, de cada una de las cuales le separa la malísima carretera de 20 kilómetros. El enorme tráfico de Tomelloso, Argamasilla y las fincas industriales plantea una serie de datos y dice: muchas veces se ha intentado la realización de estas obras, a Socuéllamos, bueno, cuenta toda la historia. Y efectivamente hace los cálculos, desarrolla todos los cálculos de transporte, tonelada, de potencial, industria alcoholera, industria agroalimentaria. Y efectivamente, pues expropiaciones, coste total de las obras. Y él luego después les enseñaré una acción. Este sistema de Tomelloso, creo que no se habla mucho sobre eso. Este sistema de Tomelloso lo exportó a otros lugares, lo que él llamó ferrocarriles cooperativos, en que con un impuesto a la ciudadanía, con apoyo de los ayuntamientos, se creaban ferrocarriles. Como si de repente ahora pues planteamos eso, ahora lo han hecho con la tasa del agua, la basura, una contribución para crear un ferrocarril. Y él creó una empresa en 1928, Ferrocarriles Cooperativos de España, del que era el presidente y máximo accionista, y de hecho desarrolló algunos proyectos de ferrocarriles. Después les enseñaré. Entonces, a mí siempre me llamó la atención que bueno, sin existir una estructura potente, Tomelloso era muy pobre todavía a nivel administrativo, a nivel institucional, tenía muy pocos recursos, pues planteó este proyecto tan interesante. Este proyecto que, como si ahora vamos recaudando dinero por las casas, pues él planteó que cada habitante firmara si quería o no el ferrocarril, si estaba dispuesto a pagar un impuesto. Era crowdfunding, ¿no?, que le llaman para hacer proyectos, mecenazgo, micromecenazgo, que ahora si aportas 250 euros te devuelven casi todo. Pues él planteó esta fichita que dice: establecer un impuesto de 10 céntimos de peseta sobre cada arroba de vino elaborado cuyo importe se vengará en tal. Entonces, bueno, al principio decía: proyecto de ferrocarril, de un modo unánime por los habitantes de este pueblo, la urgente necesidad de construir una vía férrea que atienda en la medida conveniente las exigencias del tráfico y, siendo preciso el conocimiento del poder económico de este vecindario, pues vamos a pedir ayuda, vamos a hacerlo todos y vamos a invertir en un ferrocarril. El vecino de la calle tal manifiesta que calcula que las arrobas que coge son tantas, firma, y la comisión general y el vecino. Pues esto es algo que es muy llamativo y que seguramente yo, cuando la parte del ferrocarril está donada, yo todo soy muy generoso, en el Museo Nacional del Ferrocarril, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles de Renfe, los documentos que yo he ido encontrando, y ellos se sorprendían mucho. De hecho, me pidieron una investigación para explicar cómo de repente a un señor se le ocurre crear empresas de ferrocarriles pequeños y cooperativos. Y fíjense, pues este documento era un proyecto, seguramente en su mente no estaba ser empresario del ferrocarril. Tengan en cuenta que él fue lo máximo accionista, director del ferrocarril, como se dice aquí, colocó a mucha gente, gestionó muchos recursos. Seguramente al principio en su mente no estaba. Su mente estaba poder integrar a Tomelloso en la red ferroviaria que estaba viendo en otros lugares que él conocía, pues como Valencia, Málaga o Asturias. Para ello, claro, el ferrocarril se inauguró en entre 1910 y 1914, se puso en marcha. En este caso tenemos aquí una carta manuscrita de su valedor, de su contacto principal, que es Melquiades Álvarez. Melquiades Álvarez, no voy a hacer una conferencia sobre Melquiades Álvarez, tenemos aquí una ilustre asturiana entre el público. Es un personaje fundamental para la historia de España. Se ha escrito muchísimo sobre él últimamente porque representaba la tercera vía respecto a ahora que además estamos en un momento en que la polarización es tremenda. Él representaba la moderación, era un republicano que apoyaba la monarquía con tal de que, bueno, fue asesinado en la cárcel Modelo. Ahí hay una gran leyenda urbana. Y Melquiades Álvarez le planteaba: mi querido amigo, no tengo inconveniente en hacer cuanto pueda en favor del ferrocarril, pero creo que debe ser usted quien por medios indirectos haga llegar a conocimiento de la compañía que yo estoy dispuesto a defender la causa de los empleados y asimismo a trabajar por convencerles que hacer que ferrocarril, mi actitud sería otra. Bueno, entonces planteaba esto, como veis, en 1910, que ya cuando estaba la obra un poquito avanzada, pues se planteó. Melquiades Álvarez fue presidente del Congreso de Diputados y durante muchos años le decían el piquito de oro, hablaba muy bien y fue un personaje fundamental. Es curioso que en 1910 Melquiades Álvarez, que era uno de los políticos más importantes del momento, renunció a su acta de diputado por Asturias para ser diputado por el distrito de Alcázar de San Juan de la Mancha. Esto realmente, Melquiades Álvarez tiene una calle en Tomelloso, realmente permitió que La Mancha diera un pequeño paso a nivel económico, industrial, y bueno, todos los apoyos de Melquiades Álvarez pues le suenan los nombres a ustedes: Juan Antonio Peinado, Ramón Ujena. Son personajes, lo que se llamaban aquí grandes contribuyentes,
que se insertaron en este reformismo liberal en el que estaban Pérez Galdós, Ortega y Gasset, Maeztu, bueno, algunos de los principales intelectuales de la España contemporánea. El obrero salen algunas fotos de banquetes homenaje y tal, no tuvo un papel protagonista, siempre se ha dicho que era secretario de Melquiades, y más que secretario era su mecenas, sus relaciones públicas. Si Melquiades necesitaba alguna cuestión, él gestionaba, y además la relación que tenía con todo el sector industrial empresarial. De hecho, ahora veremos después que El Obrero de Tomelloso fue un periódico, como decía, melquiadista, porque seguía su ideología, lo defendía, y después, cuando El Obrero cerró, se creó otro periódico, El Centro de España, que dirigió, que es menos conocido. Yo publiqué un pequeño texto en la Alcázar de San Juan que planteaba precisamente que Melquiades pudiera ser diputado por La Mancha y poder transformar y tener una palabra. De hecho, el nieto de Melquiades me mandó los discursos de Melquiades en el Congreso. Él hablaba muy bien, no se conserva ningún elemento radiofónico de su voz, parece que tiene un tono de voz atrayente, pero los discursos como diputado de La Mancha, en Defensa de La Mancha, sí que están. A mí no me ha dado tiempo todavía a trabajarlos, pero es un futuro proyecto. Aquí podemos ver en 1909 hay mucha luz aquí, ¿no? Si se puede, a lo mejor se ve mejor. Si se puede quitar un poco igual, pero yo no soy importante. Yo que la gente vea. No, entonces aquí, como veis, una correspondencia desde Lisboa. Sí, es para que lo vean mejor, sí, aunque está un poco así. Yo he traído algunos documentos por no echarles un rollo y perderme. Aquí en un documento de una empresa de Manchester con delegación en Lisboa, dice: agradecería que me comunicara que ha hecho respecto al ferrocarril alumbrado eléctrico que un día se proyectó de César Gamasilla y Pedro Muñoz. Estoy interesado en conocer datos sobre esto, si es posible proponerlo. Bueno, este tipo de correspondencia es muy habitual. Él no tenía una formación especial ni tenía más recursos. En 1909 era una persona con 30 y poquitos años que simplemente pues quería su pueblo, quería hacer cosas y estaba en contacto con grandes empresas intentando movilizar inversores para que pudieran construir el ferrocarril, porque para él, como les comentaba, era razón de vida de esta tierra. Este es el periódico que les decía. Existen 35 números. Es muy curioso porque Isidro Sánchez, que es un gran estudioso de la prensa, no lo conocía o no lo tenía, el periódico, y lo encontramos. Y bueno, se creó Cortes Nuevas y se creó este periódico se creó en Alcázar de San Juan, porque parecía que Alcázar era más central a nivel de distrito, de Pedro Muñoz, Cuellamos, Tomelloso, Herencia, Argamasilla, para conseguir el diputado, y consiguieron que Melquiades Álvarez fuera diputado en esa legislatura. Y bueno, en este periódico los principales socios eran varios médicos: Enrique González, un médico ilustrado de Alcázar de San Juan, Ramón Ugena, Juan Antonio Peinado, el otro de las bodegas Santa Rita. Bueno, hay una serie de personajes importantes. Se publicaron 35 números, y lo que planteaba la declaración de intenciones del periódico era que Melquiades fuera diputado por La Mancha para sacar a La Mancha del caciquismo y de la falta de desarrollo y del potencial. De hecho, pocos años después de que Melquiades fuera elegido diputado, se inauguró el ferrocarril, y de hecho fueron importantes sus gestiones. Melquiades es muy venerado en Asturias en ese momento, y de hecho surgen y se publican ríos de tinta de por qué. Eso es el gran dilema que yo intentaré escribir en algún momento, de por qué Melquiades realmente decidió, con la gran masa de seguidores y la gran cantidad de votos que tenía. Además, Melquiades en Asturias sacaba el acta en Oviedo y en Gijón, en las dos circunscripciones, pero decidió venir a La Mancha. Seguramente hay una gran correspondencia de Martínez Ramírez del Obrero con Melquiades, insistiendo en que era necesario y urgente que alguien como él viniera para convencer a la gente. Melquiades dio varios discursos desde el casino de Tomelloso y transformó realmente la realidad. Aquí tienen algunos de los proyectos que yo he podido manejar y encontrar sobre cómo él dibujaba, lo imprimía, lo gestionaba, sus proyectos de ferrocarril. Siempre pensaba en la agricultura, siempre pensaba en mover el vino, en mover el alcohol, en esas cuestiones. Pero aquí, como ven, planteó, ya estaba el proyecto Tomelloso Argamasilla de 5 casas, pero planteó una conexión con Mora y con la línea que en ese momento era la línea de Andalucía, y siempre estaba dándole vueltas a la cabeza, planteando proyectos, nunca desde la política, porque él, algunos textos
creo que lo cuento en el libro, pues decía eso, que algunos concejales que eran tan tontos que podían ir por la calle y se iban a caer en una cueva porque no sabían por dónde iban. Y en principio siempre estaba haciendo proyectos, este fue lo que él llamó, que es cierto que yo cuando en la universidad les pongo a los alumnos, lo he traído aquí, el mapa de Castilla-La Mancha, le digo eso, que es mucho más fácil ir de Alcázar a Madrid que de Alcázar a Tomelloso, Argamasilla. El mapa ferroviario nunca tuvo en cuenta La Mancha. Él tuvo muchas relaciones con MZA, con la compañía, pero nunca tuvo en cuenta, creo que somos la única comunidad que no tiene un sistema, Extremadura también un sistema de cercanías, un sistema de conexión de ferrocarril. Entonces él planteaba y escribió muchísimo, tiene muchas conferencias, le invitaban, iba a San Clemente, llenaba el teatro, iba a Rute a dar una charla sobre el ferrocarril de Rute a Córdoba, intentaba convencer a los alcaldes de que el ferrocarril era el futuro para los pueblos, y este es uno de los proyectos, por ejemplo, que planteaba. Convencía a mucha gente. Ramón Ujena hace poquito estuvo aquí, su nieto, que fue uno de los primeros doctores en farmacia de Tomelloso y un personaje muy interesante. Y aquí, como ven, en el Teatro Serna, en el año 1906, el presidente del Consejo del Ferrocarril, que ya cuando empezó a crear la compañía, pues era una junta de accionistas para poder involucrar. Él seguramente sea el ejemplo más llamativo en La Mancha y en muchos lugares de España de cómo la participación ciudadana, tirar del carro, puede conseguir que realmente algo se pueda conseguir. En 1906, casi 6-7 años después, se inaugura el tal, y bueno, pues son pequeños retazos de la historia. El propio obrero, que es el obrero de Tomelloso, aquí tenemos una suscripción que es de Julián Lucendo. El propio obrero de Tomelloso ya empezó, de hecho, el Obrero de Tomelloso era un periódico que se titulaba El Obrero de Tomelloso, pero tenía tirada nacional, se imprimían 3.000 ejemplares, que era una barbaridad en la época, y de eso tenemos pendiente hacer una exposición, porque es un periódico que se imprimía en la calle Belén, en una imprenta de la calle Belén, y se entregaba, y era un periódico que, no sé si lo han consultado, pero los anunciantes eran de Alcoy, de Utiel, de Jerez. Era un periódico que decía, oye, un anunciante que mandaba el anuncio, porque era un periódico que se distribuía mucho porque era un periódico con una filosofía y una seriedad informativa muy seria. Seguramente, si alguna vez hay que publicar una obra de Francisco Martínez Ramírez, como pasa con muchos periodistas, hay que publicar sus editoriales. Ese es un libro de filosofía de La Mancha. Teníamos un proyecto que no se hizo, que era las crónicas del obrero en el periódico, que él publicaba unas crónicas manchegas, nunca firmaba, eso es importante, pero el obrero hizo mucho por activar también la vida política, y bueno, de hecho aquí en esta zona, luego también Joaquín Costa en La Solana estuvo en contacto. Bueno, aquí también les he traído, está así un poco mal, pero este es Antonio Rodríguez Huéscar. Antonio Rodríguez Huéscar es un filósofo que fundó aquí el Colegio de Santo Tomás, La Milagrosa, y traía así alguna carta porque sus relaciones eran tremendas. Rodríguez Huéscar era el principal discípulo de Ortega y Gasset y un personaje importante que después se exilió. Esto después les comentaré, porque una de las cuestiones que marcaron su vida desde el año 37-38 en plena guerra es que no se exilió. Le ofrecieron una salida, como muchos de sus camaradas o amigos. Él venía de ser miembro del gobierno de la República y decidió quedarse. Él dijo que no había hecho nada a nadie. Les he traído una carta del Archivo de la Guerra Civil Española donde decían que no era peligroso, pero efectivamente tenía buenas relaciones, como el propio Melquiades, con ambos bandos, y bueno, intentaron ir a buscarlo a la casa para arrestarlo, pero el general Miaja le protegió y al final pues pudo salvar su vida, y prácticamente fue un exilio interior porque no pudo hacer nada más. A lo que se dedicaba era escribir al ayuntamiento que quería ser el cronista oficial, algunos negocios de madera, ayudar a sus hijos, pero fue muy duro, porque de hecho hay un texto que después, si no lo han leído, le leeré, que es A mi pueblo, en los últimos años de su vida, que es tremendo, es durísimo. De hecho, él escribe cartas a empresarios a los que ha ayudado y a los que ha hecho ganar mucho dinero con el ferrocarril, vendiendo su vino y su alcohol, y diciendo que por qué no le saludan cuando se cruza con ellos por la calle, después de todo lo que ha hecho. Su último libro de Crónica de Tomelloso tenía dos libros. Un primer libro histórico, un poquito novelado, Crónica de Tomelloso, La venta del Tomillar, Casto y Juana, que era una antropología sobre la gente de Tomelloso, precioso, no está editado, a ver si se edita. Tenemos aquí a la concejala que se anima. Y el tercero era un libro sobre las empresas en Tomelloso, la industria en Tomelloso. Y cuando él escribía a los empresarios, le decían que no entendiera, que no podía relacionarse con él, que él estaba significado. Y esto a él le dolió mucho. De hecho, su último libro
que también está sin editar, que yo cuando conocí a su nieta me dijo que muriendo en el lecho de muerte él dijo que quería que ese libro viera la luz, y yo, a ver, lo he mirado, es un libro que la censura censuró, bloqueó, luego dio permiso, son 3 tomos, verdad increíble, el periodo rojo en España. Entonces él ahí explicó la gestación de la guerra civil o la revolución, y entonces lo cuenta desde una perspectiva de una pareja de Nueva York que viene a Tomelloso, qué tal, y es un libro que está inédito, creo que está ya en el archivo, es muy extenso porque él se dedicó a explicar esto, y está lleno de simbolismos, de información encubierta, porque claro, la censura en ese momento, esto lo publicó en los años 45-46 y es tremendo. Entonces, bueno, tenía unas relaciones, yo la verdad que siempre me sorprendí, pues eso, una reunión con Manuel Azaña, una cita de la secretaria Manuel Azaña para reunirse con el presidente de la República. No cualquier persona podía tener acceso al presidente de la República el 13 de junio del 34. Pues es sorprendente que una persona de Tomellosos, sin estudios, sin una pues tuviera ese acceso a tener un encuentro, que no sabemos qué departían, pero tener un encuentro con el presidente de la República ya después de ser gobernador civil. Entonces, bueno, tenía unas relaciones importantes. Pero al mismo tiempo era una persona, y yo lo he conocido, lo he entendido y siento que lo conozco, que hay una parte de documentación que yo he ido encontrando, que en la investigación histórica, que no sé a quién dársela, porque a toda la persona que le pedía que le ayudara con una partición, con una herencia, con un problema del INDES, le ayudaba. Y todo le hacía, tenía esa facilidad. Él empezó a trabajar como periodista sin título en El Imparcial, porque dice que un día quedaba 1 hora para hacer la redacción y el director dijo, escríbeme algo, lo que sea, y lo contrató. Entonces, este es un voto de gracia del Círculo Instructivo del Obrero, de todos los obreros de Juan Antonio Membrillo, Ramón Tal, Vicente Díaz, que le daban las gracias, pues, por, como decía Francisco Martínez Ramírez, por su activa campaña sostenida por el periódico que tan dignamente dirige, y en Madrid con motivo de la cuestión de los alcoholes, defendiendo los intereses de nuestro pueblo. Y esto era una cuestión muy habitual, encontrar cartas de súplica de mujeres, de hombres, oye, mi hijo no tiene trabajo, lo han despedido, ha tenido este problema, está en la cárcel. Y a mí me recuerda mucho a Unamuno, que era una persona que recibía mucha, pero era la persona de referencia aquí en La Mancha para su hermano, era el abogado Tomás, que tenía despacho en Ciudad Real Capital, en la calle Paloma, en la calle principal, en la calle, no Paloma, en la calle Postas, y su hermano era el abogado y era el que iba al juzgado y presentaba los papeles, pero él de todo momento estaba defendiendo, ya fue un agricultor que había tenido un problema con un empresario, un industrial, y era interesante. Y bueno, hay muchos elementos en que se hace voto de gracias y hay cosas preciosas, como, bueno, esto quería pasar, pero... y bueno, como decía, sigue siendo un hombre muy familiar. Uno de sus mejores amigos, he traído aquí algunas cartas, tengo la suerte de que la vida me ha puesto a sus gemelas dos brillantes profesoras de universidad en Portugal y en Las Palmas, Leonor y María Zozaya. Ahí tenemos en el centro a Antonio Zozaya, hijo exiliado en México, presidente de la Biblioteca Nacional y uno de los novelistas de folletines más famosos. Zozaya, la verdad que me lo descubrió Faustino Serrano en su casa, porque claro, yo veo un señor con barba, pero no sabía quién era, no es una persona que conozcas, y él me habló de un libro, La Sociedad contra el Estado, ellos eran liberales, y Zozaya era un peso pesado de la cultura tal, pero venía mucho a relajarse, esto es de 1920 en Mirasol, y venía mucho a relajarse a Tomelloso con su mujer Leonor. Zozaya, que veo que aquí está Mariano, Zozaya, su familia tiene, hay que hablar con ellas, porque el padre, creo que se ha jubilado ahora, tiene un vídeo sobre el aeropuerto que hubo en Tomelloso y lo grabaron. Dicen que la cinta está muy mal, me lo han comentado varias veces. Yo ya como estas cosas no dan mucho, no te dan para vivir, no me he dedicado a eso. La verdad que nunca hemos pedido un proyecto, ni hemos llamado al ayuntamiento y tal, pero sería interesante investigar. Y él venía a relajarse y tiene textos preciosos tiene un texto, bueno, sobre todo él publicaba en prensa de máximo nivel, y como les digo, él tiene una colección, la colección filosófica, que tradujo a todos los grandes filósofos al español, y fue una colección muy importante, muy extensa, y tiene pues eso, tiene mucha correspondencia, tenía un sello muy... Y entonces, y en los periódicos que él fundó le pagaba, en este caso, a los periodistas a veces hay un poquito más de precariedad, pero él contrataba un artículo y le pagaba, y entonces, pues yo tengo aquí algunos artículos que él mandaba, por ejemplo, la mujer estuvo muy enferma, la mujer de hecho, algunos años de vacío en su biografía, y yo decía, ¿qué pasa aquí? Y se dedicó a cuidar a su esposa. Entonces, por eso decía que siempre me gusta empezar con que tenía un carácter humano y muy familiar.
Y entonces le escribió un pequeño poema en el 32, yo estaba muy enferma, y dice: si uvas y queso en paz saben a beso, constancia y amistad saben a gloria. Si envuelta bien en flores su memoria, es néctar de placer y de embeleso. Los frutos de tu huerto, con exceso de tu afecto, al sellar la ejecutoria, vienen y nos exigen la notoria declaración de nuestro afecto expreso. Quien flores sabe dar, recibe penas. El destino tal es de los mejores. Tú, María, consuelas las ajenas, con bálsamos de afecto bienhechores. Ojalá que las pocas que almacenas se vuelvan para ti frutos y flores. La gratitud y el cariño de todos. Él venía a retirarse y bueno, se habla siempre, yo eso no lo he podido contrastar, me considero un poco un investigador serio, de que han estado el presidente de la República, de que se reunían ahí para preparar algunas cuestiones. Lo único que sí que sabemos, porque está escrito en su libro, ahora le enseño la portada, es que intentaron dar el golpe de Estado en Valencia, en la Sanjuanada, y él ya estaba repartido, su hijo iba de conductor y él iba a ser ministro de Obras Públicas, pero no salió bien ese golpe de Estado. Y entonces con Antonio Zozaya, las sobrinas son las únicas que han publicado alguna cosita, las nietas, perdón, y es un personaje que, claro, como se exilió a México, pues está ahora dentro de esta política del gobierno de recuperar la memoria histórica. Pero bueno, les voy a leer una carta porque me parece que uno de los personajes más importantes de la cultura republicana en España, pues amara o quisiera Tomelloso, pues me parece bonito, y estas cartas pues son totalmente inéditas y desconocidas. Y dice: mi querido amigo, ahora sí que se ve peor, pero mi querido amigo, la carta de usted nos ha puesto los dientes largos, están ustedes pasando unos días deliciosos, lo peor es que muy pronto comenzará a llover y tendrán ustedes que venirse a este Madrid de los baches y las tinieblas, en donde los narcisos, en donde los marcianos andan sueltos y en donde Manuel tendría que mirarlos con microscopio. Para su regreso hemos pensado que nos reunamos a cenar una noche en casa. Teníamos pensado que yo fuera el martes de carnaval, pero los chicos dicen que esa noche quieren tenerla libre, a mí al revés, de Segismundo. Nada me parece justo en siendo en contra de su gusto. Aplazaremos pues la cena para 3 o 4 días después. Cenarán ustedes mal, porque carecemos, bueno, lo comparaba con Tomelloso, carecemos de elementos para agasajar a nadie. Y cuenta toda la relación, pero bueno, tiene una serie de cartas preciosas que son interesantes y que espero que seguid poniendo. Mi querido amigo, deseo contestar en persona sus bondades en la carta, pero el temor de encontrar a usted me obliga a pedirlo que me señale día y hora en que tenga el honor de hacerlo. Mi mujer y yo aceptamos desde luego muy complacidos su invitación para visitar su villa posible. Esto es una cuestión así más de cómo, bueno, de hecho, mira, solo les enseñaré unas fotos, es impresionante, y lo que ha llevado para investigar, yo sin ser historiador del arte. Mi mejor, yo aceptamos, dice, pero desearíamos encontrar una fórmula que nos permitiera no serles demasiado gravosos. Por lo demás, para nosotros sería esta curación, el hecho de valorar la compañía de ustedes, tal. Entonces, bueno, tenían una relación muy intensa, y como digo, Antonio Zozaya, esto es de 1920, y dice: dichoso usted que puede realizar sueños tan agradables y dichosos. Nosotros, bajo ese limpio cielo estrellado de la Mancha, podemos departir con tan buenos amigos y participar de sus expansiones cordiales. Y bueno, pues es algo interesante saber que por Tomelloso pues pasó gente tan interesante. Este es el patio de la vivienda, donde están las familias, las mujeres, y Casto y Juana, que son los criados de la casa. Y claro, esto el otro día hablando con María José, la concejala de Cultura de Argamasilla, decía: no, si el obrero vivía en Argamasilla, que tenéis que poner una calle. Esto es Argamasilla-Elba, es el límite allí por la zona por la salida de Argamasilla, donde se sale la autopista de Ciudad Real. Él compró estos terrenos y empezó a trabajar en esta obra. Claro, en Mirasol ya el ferrocarril funcionaba bien, generaba ingresos, los datos de viajeros, evidentemente, y de mercancías eran muy buenos. De hecho, el enigma que le lanzo a ustedes es que pensemos por qué cerró el ferrocarril de Tomelloso, porque el ferrocarril de Tomelloso era rentable. Entonces, no sé qué pasó, hay que ver qué hay detrás, porque los datos de las memorias, sobre todo de los años, de la década de los años 10 hasta los años 30, era muy rentable y tenía muchísimo tráfico. Y él pues decidió construir un palacio, algo único en La Mancha, una cosa bella, con fragmentos de diferentes lugares, que muestran su sensibilidad artística, donde fue el primer mecenas de nuestro gran pintor Antonio López Torres. Hay varias cartas en que anima, de hecho él fue el recomendador. Ahora nos piden a los profesores cartas de recomendación a los alumnos, pues él recomendó al jovencísimo con 20 y pocos años, Antonio López Torres, para ir a una beca a Mallorca, que tienen aquí cerquita los cuadros que pintó en Mallorca en esa beca.
aquí construyó una torre a la que invitaba Antonio. De hecho, seguramente esta zona en algunos cuadros, si son ustedes un poco, podemos localizarlo, que está en blanco y negro. Y bueno, esto me recuerda mucho a estas imágenes de Nueva York, de los obreros en tal. Es muy curioso cómo no hay nada en La Mancha y este señor se está construyendo un palacio que a mí me ha costado mucho investigar. Ya digo, no soy historiador del arte, pero fue una mezcla entre el Palacio de Monterrey, de la Casa de Alba en Salamanca, tiene mucha relación, y luego pues veremos, bueno, no sé si tengo esa foto, pero cogió elementos de la Alhambra, de la Mezquita, de los alcázares de Sevilla e integró una serie de elementos. Pero fíjense que Obrón en 1910 y pocos, en 1920, cantidad de obreros trabajando en un proyecto como sería el negocio del ferrocarril en ese momento, que él solo se dedicaba, vivía del ferrocarril, era el presidente o director, perdón, de la compañía. Entonces ese fue su gran obra. Y bueno, no tengo más fotos, sí, aquí tengo otra foto de cómo iba avanzando la obra, que imagínense, pues toda la gente que se llevaba a los niños al trabajo, aquí pues eso, los riesgos laborales eran interesantes, pero fíjense qué obrón, esto estaba en términos de Argamasilla. Y bueno, ese siglo interior que les comentó, la familia, no recuerdo el nombre, los Camacho, lo compraron, luego se hundió. Hay gente que habla y tiene leyendas, la gente más mayor. Yo la verdad que esto nunca he visto nada de Mirasol. Y Mirasol tenía acceso al tren, él tenía algunos terrenos por ahí, que ahora les contaré al final su proyecto de fábrica. Y bueno, pues era por ejemplo, la torre que está acabando arriba, yo siempre, como las series de Netflix, les dejo para que luego miren y busquen una foto, es exactamente clavada al Palacio Monterrey en Salamanca, que es un palacio renacentista. Y luego en el interior incorporó muchísimos detalles. Ahora vemos si tenemos alguna foto, pero fue impresionante, esa de columna, la torre y tal. Y bueno, es una locura, construyó un palacio en medio de la nada, en el campo. Entonces es un lugar donde él tiene su famosa biblioteca, escribió sus libros, aunque bueno, en el año 34 se tuvo que marcharse. No, un poquito más tarde, en el año 44. Este, por ejemplo, es otro de los elementos que manifiesta su capacidad de llegar a acuerdos. Era muy mediador, no era abogado, pero no quería discutir con nadie, llegaba a acuerdos. Y este es un texto también que comentaba Luis Isidro, que siendo experto en la prensa no existe otro ejemplar. Es un texto de Juventud Socialista, bueno, de Infancia Socialista de Tomelloso, de la Federación Local de Pioneros, y bueno, él tenía en sus carpetas, Francisco Adrado escribió el artículo, tenía guardados estos documentos. Y siempre le gustaba leer, conocer y entender todas las ideologías, y tenía una mente y una visión abierta de la vida. Este es el libro que les comento, que a ver si en algún momento se reedita, aunque un catedrático de Historia Contemporánea, Paco Alía, publicó un libro, Duelo de Sables, donde esta es una de las metodologías de investigación, un poco me hubiera gustado a mí hacerlo con él así, lo hicieron juntos. Él iba preguntando si iban a cazar a los cerrillos. Este general era el propietario de la finca de los Cerrillos, se iban a cazar, tiene muchas fotos y tal. Bueno, de hecho allí sí que plantearon el golpe de Estado para que el general Aguilera fuera a controlar el país. Entonces, efectivamente, este es un texto muy curioso, no hay muchos ejemplares, está desaparecido, pero General Aguilera es la calle más central de Ciudad Real y es un personaje también que tuvo un papel importante en la política española del primer tercio del siglo XX, y efectivamente pues son de esos libros, esas joyitas que tenemos. Aquí tenemos Diputado Cortes de Oviedo, correspondencia donde se ve un poquito su talante. Yo también quiero transmitir el talante que tenía, que es lo que menos conoce, porque luego pueden ver que fundó un periódico, eso es muy fácil, pero que puedan ver ustedes el talante que tenía. Y como le decía, en el 1909 Melquiades entró en política en 1898-99, y ya en 1909 era una estrella del rock, era un político tremendamente. Y decía, es un abrazo de tu amigo, y decía que tendrá usted que ser por fuerza el director de ese periódico, aunque ciñéndose desde luego a mis inspiraciones. Fíjense la intimidad que había entre Melquiades y Melquiades. Por si no, digo que a lo mejor no les suena y tal, hubo un partido en España que se llamaba Ciudadanos, que gobernó en Madrid, le puso una plaza en Madrid, hay una plaza en Madrid que se llama Plaza Melquiades Álvarez, y a mí me contactó una vez Begoña Villacís, que era vicealcaldesa de Madrid, porque es una figura que reivindican como central, y de hecho, bueno, ellos lo han mencionado. También Santiago Abascal de Vox tira de Melquiades en algún momento, porque dice que hay que poner a España primero, y es cierto que él en sus discursos es cierto que por algún motivo distinto, porque dicen que Azaña lloraba poco y lloró cuando se enteró de que murió Melquiades. Entonces eso
muestra el talante de esta gente, de estos reformistas y su capacidad de intentar llegar a acuerdos. Entonces dice mi querido amigo, cuando me presente a la persona de que usted habla, le daré una carta recomendándole con tu interés a Lerroux. No le digo nada concreto de política, creo que si Canalejas tiene arrestos y se decide a realizar su programa y está dispuesto a dejar el poder ante el más pequeño obstáculo de Palacio, será el verdadero caudillo de la opinión liberal monárquica en España. Por eso considero necesario prestarle por ahora toda la benevolencia a fin de ponerle las condiciones que cumpla lo ofrecido. Claro, a Francisco Martínez, aquí se equivoca Fernando. Fíjense, el membrete es de diputado Cortes por Oviedo, pero están tratando temas de política nacional. Entonces, aquí es donde se dice que en ningún sitio aparece, simplemente era su acompañante, podemos decir que le llevaba la chaqueta, le acompañaba, le llevaba el bolso, secretario personal. Sí, ahora los políticos tienen un secretario personal, un jefe de gabinete, pues un poco ese perfil podía tener. Y esto es un trabajo, tengo muchísima documentación, de hecho tengo documentos de la Alcaldía Republicana de Gijón que he ido encontrando, y esto es un trabajo que hay que hacer, la relación de Melquíades Álvarez con La Mancha y por qué Melquíades se acercó a La Mancha, que yo creo que quería tener, en Asturias tenían mucho más problemas con la burguesía industrial y quería tener una relación con la industria agrícola de la zona. Aquí tenemos otra carta que habla de la subvención a los ayuntamientos del tren. Esta está cortada, lo he puesto mal, pero bueno, ya un diputado por Oviedo impulsando el tren por Tomelloso. Vayamos a ver cosas más raras. Y aquí igual, pues aquí habla de Juan Antonio Peinado y dice: mi querido amigo, supongo que habrá visto usted a Peinado, que lo conocemos por el alcohol, pero estaba metido en todo el cual lleva órdenes mías para designar a las personas que han de formar el Comité Republicano de La Mancha de Tomelloso. Urge hacerlo cuanto antes. Dígame cómo se llama la suegra de Eugena para mandarle el retrato que le ofrecí. Aquí ya ven que firman el 11 diputado a Cortes por Alcázar de San Juan, que era distrito de La Mancha primero, luego fue distrito de Alcázar de San Juan, que Tomelloso tenía más votos que nadie, mucho más que Alcázar, pero bueno, ya firma como diputado a Cortes de Alcázar, y fíjense qué cercanía familiar, qué sintonía y demás. También otra de las cosas que habría que hacer es analizar, que tampoco he tenido yo la posibilidad de mirar en el archivo y tal, cómo en esos años La Mancha hay muchas innovaciones, pero cómo en esos años La Mancha se ha tal. Aquí estamos, la foto que les decía, relajados Antonio Zozaya y Howe y él mismo con aires de dandy así, y fíjense esos elementos árabes que hay arriba, esos están en la Alhambra de Granada, y todo el mobiliario y todo tal. O sea, tenía una colección de tapices de la Real Fábrica de Tapices de Aranjuez, tremenda. Y efectivamente, pues fíjense cómo, a pesar de ello, fíjense, pues eso, la forma de vestir y tal, que no era una cosa habitual que podamos ver en el Tomelloso de la época, en los años 20, y fíjense esos detalles, cómo hizo la casa. Yo no tengo muchas más fotos, no he podido encontrar muchas más fotos, pero bueno, ya también tener un fotógrafo era interesante. También algún día pues hacer una colección con las fotografías que donó el ayuntamiento, que son muchas, hay muchos proyectos sobre este personaje porque es sorprendente. Y estos son documentos que son documentos un poco fetiches para los tomelloseros de pro. Esta es la solicitud, la carta de registro de solicitud del ferrocarril, del proyecto del ferrocarril. Dice: este registro una instancia y proyecto por duplicado de ferrocarril de vía normal de la estación de Argamasilla Alba a Tomelloso. Es el proyecto que presentó en 1907 para que presentara. Claro, él se tuvo que hacer inversor. Los inversores no veían. Yo ahora, como veo en la prensa que leo, estamos en contra que hagan inversiones, a favor, tal. Ningún inversor, hay mucha correspondencia, ningún inversor le salían las cuentas. Pero va a haber gente que coja el tren en La Mancha, si estos son todos agricultores, jornaleros, tal, esta gente que se va a mover a Madrid a irse. No, vamos a tener mercancías. Y esta es la presentación del registro del Ministerio de Fomento, que fue él en persona, le pusieron el sello. No es eso un grupo inversor ni un grupo ferroviario italiano y demás. Esto es, por ejemplo, la ABC, que habla precisamente, de hecho llama un apeadero de ferrocarril de la Corea Manche S.A., la finca propiedad de Mirasol. Mirasol debería ser espectacular, no hay muchas fotos, porque tenía cuevas de muchos metros, y el párroco de la localidad bendijo el apartadero y se colocó la primera piedra de la futura destilería. Fíjense que es curioso esto, porque él igual tiene un texto muy duro sobre el cementerio que había en el Museo López Torres,
en la glorieta, porque se cambió el cementerio, ahí hubo un lío con un cura, con un párroco, y tiene un texto metiéndose mucho con el cura, pero yo no lo entiendo, porque hablan de temas que eran como de la época y no he podido entender lo que pasó con ese cementerio, pero ahí hubo un lío grande. Y dice, asistieron las autoridades locales, personalidades de Renfe, el Consejo Vinícola de Colla Manchega, invitados, se trasladaban de Madrid al Tomelloso, y al regreso en un automotor especial fueron obsequiados por Vino Español el trayecto y un espléndido almuerzo. Un automotor especial, una locomotora para llegar allí. Entonces, este tipo de cuestiones, este fue en 1946. Por eso digo que muchas veces tenemos que pensar y analizar, y yo no soy el experto, pero ¿por qué el tren desapareció en Tomelloso? Porque estaban inaugurando en el 46, que ya era en la posguerra más dura, estaban inaugurando nuevos espacios las alcoholeras para sacar los alcoholes. Bueno, yo tengo una teoría, pero creo que no la puedo contar, además están grabando, eso no, hay que tener cuidado con eso. Entonces, Mejora Industrial en Tomelloso, este es el diario ABC. Y aquí tienen, pues, eso, sus proyectos. Ahora veo al alcalde salir un proyecto de una empresa, un proyecto de tal, pues los proyectos que hacían, pero él tenía que crear sus proyectos, en este caso se lo validaban, tenía muchos amigos, ahí ven el sello MZA arriba, la compañía propone Ferrocarriles de Argamasilla a Tomelloso, y aquí plantea el cambio material con el sistema ferrocarril podría establecerse bajo las siguientes bases. Los vagones de una otra compañía suficientemente cargados pasarán de una otra línea, tal, todo el cambio de esto fue en el año 1908 muchas veces tenía que comprar las cosas de segunda mano, los vagones por la otra pagarán 2 pesetas, no era la liberalización de los ferrocarriles, sí, esta es una carta en la que se planteaba que pudieran pasar otras compañías, otros ferrocarriles. Aquí habla de los coches, no pasan a circular de una a otra compañía, los viajeros deberán transbordar en Argamasilla de Alba. Y bueno, pues este tipo de cuestiones son elementos que salen. Aquí veis una acción de 1.000 pesetas, que era mucho. Él tenía casi todo el capital, 3 millones, de esta compañía que creó. Ahí tenemos su firma, el presidente del Consejo en España, el secretario. Él creó una compañía de ferrocarriles cooperativos que se ofrecía a los ayuntamientos, es decir, ustedes tienen voluntad, tienen un poquito de dinero y tienen a sus vecinos convencidos, hacemos un ferrocarril, montamos participaciones, montamos una empresa y tienen ustedes tren. Y tienen muchos de Madridejos a Consuegra, de Ruta de la Roda, por la zona de Málaga, bueno, hay un montón de Roda de Andalucía. Entonces, esta es una participación de esta empresa. Esta empresa le iba bien, montó esta empresa y fue a Nueva York, el famoso viaje, yo lo puse aquí no lo puse en otro libro pusimos la imagen, fue a Nueva York en el barco más lujoso que había en ese momento, en el Cunard, con su hijo, y se estuvo reuniendo con inversores para invertir en ferrocarriles en España. Era una época esto es 1929, que fue justo el crash, después la crisis en Nueva York, pero creó esta empresa Ferrocarriles Cooperativos de España, que precisamente pues eso tiene un elemento innovador, que es no tenemos ferrocarril porque el gobierno decide que no tal, vamos a crearlo nosotros. Fíjense hasta dónde llegaba el empuje de este hombre que montaba una empresa para... Yo he tenido algunas discusiones con algunos investigadores, historiadores, que dicen que era muy ansioso respecto a conseguir dinero y que era una persona tal, pero claro, no todo el mundo se mete en una inversión de 3 millones de pesetas en la época para montar ferrocarriles y ponerlos en marcha. Y bueno, esta es la foto de ese viaje, que claro, ese viaje se ve así la foto, bueno, se puede ver un poquito la tipología del barco y la limpieza y demás, pero era uno de los barcos más lujosos que había en ese momento. Como se dice aquí, funcionaba bien y marchaba bien. Y es impresionante, pues eso, la agenda de reuniones que tuvo en Nueva York. Claro, que un tomellosero en el año 29, si vemos imágenes de Tomelloso y tal, se subiera en un transatlántico de lujo, se fuera a Nueva York a buscar dinero para invertir en ferrocarriles, pues es algo a destacar. Por eso digo que hay una historia detrás de este señor que hay que reconocer y valorar, que a veces pensamos que montó un periódico, sí, montó un periódico y tal, pero bueno, hizo cosas que nadie en la zona ni en el entorno. Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando en la figura Ángel Doctor, que también es muy interesante en Argamasilla, pero nadie a nivel... Y ya digo, cuando se le conoce un poquito lo que escribe, él sobre todo era un ávido lector de prensa. Él leía muchísima prensa, tenía mucho intercambio del periódico, le enviaban otros periódicos y era un ávido lector. Aquí tenemos las hojas de suscripciones, que sí que del Casino de Socuéllamos y Casino de Ciudad Real. Era un medio de referencia, era un influencer de la época, porque he traído estas dos, pero Conde de las Cabezuelas o el Ayuntamiento de Málaga o a muchos lugares que decía un periódico de Tomelloso, porque los temas, si ustedes miran alguna vez, siempre la gente joven miraba el obrero de Tomelloso y son temas de Tomelloso. No, a Tomelloso le dedicaba las partes pequeñas,
las noticias pequeñas. Este concejal no se entera, a ver si se va ya. O se fundan las farolas y nos vamos a estampar y los políticos no hacen nada. O el parque de Viejo está muy sucio. Son las cuestiones de la historia. Pero aquí en el Casino de Socuellamos pagaba su suscripción y el Casino de Ciudad Real en 1903 y 4 para poder recibir y leer el periódico. Fíjense la influencia que tenía y lo importante que sería. Y bueno, yo, de hecho, no por ser vanidoso en ese aspecto, pero la biografía de Melquiades Álvarez, de Francisco Balado Insulza, que es la más importante, cita muchísimo mi biografía y todo el material porque al final él vivía a nivel nacional. Aquí tenemos una cartita con el director del Diario de la Mancha, de Ciudad Real, Roberto, que le plantea cuando iba a cerrar El Obrero y quería ver otro periódico, quería comprar la imprenta. El Diario de la Mancha iba a cerrar y se planteó, pues bueno, aquí en la carta le dice que que tiene miedo y tal, quiere usted hablar detenidamente de este asunto, tengamos una entrevista, si le parece bien, donde y cuando quiera, yo voy y tal. Y entonces, bueno, tenía contactos con prácticamente toda la provincia y la región y funcionaba. Aquí tenemos eso, precisamente una suscripción ya de los últimos años del periódico del Conde de las Cabezuelas. Aquí tiene una plaza en Campo de Cristana y fue uno de los caciques más importantes de La Mancha, más destacados. Y aquí, por ejemplo, tenemos... Son como yo, documentos que son un poco fetiche para los que les interesa el ferrocarril en Tomelloso. Es la factura del proyecto que se presentó en Fomento. Entonces es el ingeniero jefe por 4 horas de trabajo, el ingeniero tal dice presupuesto de los gastos correspondientes al informe facultativo del proyecto de ferrocarril de vía normal de la estación de Argamasilla a Tomelloso. Y bueno, viene cortado, pero viene el ingeniero que era, la firma, 1907, y bueno, los proyectos yo sí los tengo y los he visto y están los he entregado estos documentos los he entregado todos. Seguramente aquí mi amigo Alfonso, que se lo comento a veces y que me entretengo en algunas cosas cuando tengo tiempo libre, pues seguramente toque ya escribir un libro sobre ferrocarril en Tomelloso, porque lo tiene Alcázar, lo tienen varios ferrocarriles y aunque no sea muy extenso, pero se puede contar una historia muy bonita. Y este tipo de documentos pues son documentos que entran. Esto es para mí una joyita que le hicieron socio número 1, es un detalle, pero le hicieron socio número 1 del Círculo Instructivo del Obrero. La tarjeta socio número a favor de Valladolid, socio número 1 cuando se creó, Jorge Membrillo y Manuel de Padilla. Y bueno, pues es una cartulina muy... Esto ya lo tiene el ayuntamiento, yo soy bastante generoso con Tomelloso, espero que lo gestionen bien porque son pequeñas joyitas. Y aquí tenemos, por ejemplo, ya otras cuestiones que la investigación me ha llegado a buscar. Pues yo estudié en Salamanca y está el archivo de la Guerra Civil, el antiguo, bueno, ahora es de la memoria histórica, ¿no? Y entonces aquí pues hay algunas fichas, yo cuando lo busqué, entonces bueno, aquí es que se equivocó, en días pasados cuando una carta dice, se refería a un Francisco Martínez Ramírez, director del ferrocarril de Argamasilla Tomelloso, relativos a eran datos que yo le suministré, pero hoy me visita tal. Entonces hay algunos documentos allí sobre Francisco Martínez Ramírez, año 31, que este material estaba allí después por el régimen de Franco y dice... lo que le dije no se refiere a este segundo Francisco Martínez, es por lo que vuelvo a escribirle, como decir, oye, no le hagáis nada, ¿qué tal? Entonces es de los poquitos documentos. Hay otro muy pequeñito que dice que es inofensivo, que es buena gente y es inofensivo. Otro, esto se da la vuelta. Bueno, este es el diario El Labriego de Ciudad Real, que habla del ferrocarril de Tomelloso en portada, cuando se inaugura el ferrocarril. Perdonen que a presentarlo está. Y aquí pues es otro de los textos ya de Melquiades, y como digo, aquí en este caso pues lo que quería mostrar con estos textos es la relación, cómo buscaba una solución justa para los vinicultores, cómo a pesar de, fíjense el estilo, meterse en un barco de lujo, tal, pero ellos se basaban y veían que aquí la fuerza y la capacidad política del distrito, como ellos llamaban, tenía. Entonces dice, mi querido amigo, en vista de su telegrama de ayer, conferenció con el señor ministro de Gracia y Justicia. Como ven, estamos hablando de relaciones políticas del máximo nivel. O sea, te escribo para que hables con el ministro y dice, accediendo a mis ruegos, llamó por teléfono al presidente de la audiencia de Albacete para buscar una solución para los viticultores. Saben que Melquiades ganó el juicio ese famoso del pueblo de Andalucía de las tierras de un pueblo, no recuerdo ahora el nombre. Entonces dice, ruego usted que lleve el ánimo a los interesados de seguridad, que prestó mayor atención en defensa de sus derechos. Entonces, esta es una carta de Melquiades a Leopoldo Carranza, que fue alcalde de Tomelloso. Aquí está con su señora esposa, y como digo, esa vida familiar es muy llamativo, que se lo cuenta en alguna carta muy por encima, que paralizó su vida política, social, económica, empresarial por cuidar a su mujer, que tuvo unos últimos años muy duros y de mucho sufrimiento. Y bueno,
habrán visto ustedes que habla un poquito de eso y he hablado muy rápido, que se me ha pasado aquí 1 hora casi, ¿no? Volando. Entonces no quiero que llegue muy tarde a cenar. Surgió esta charla porque un día hablando con alguien por la calle o por teléfono decía, claro, si es que esto del biogás y el biometano y tal, esto ya el obrero ya se preocupó y se planteó estos temas de por qué la agricultura, si tenía residuos que se podían aprovechar o cuestiones. Y entonces ahí hay una etapa que tengo que reconocer, como diría Sócrates, solo sé que no sé nada de eso, porque no soy experto ni ingeniero industrial y tal, pero sí que sé de intuiciones y de cómo él habló con mucha gente y bueno, con la compañía estatal de petróleos de Alemania no es ninguna broma, que se carteó con el obrero mucho para plantear poner aquí una sede para fabricar carburantes con los residuos del vino. Entonces no es ninguna broma, igual que CAMSA, que después le instalaron en Alcázar, están ahí los depósitos ahí cerca del tren. Entonces era una persona familiar, como ven en esta imagen, y luego pues la relación con su nieta es fantástica. Yo lo he traído hace poquito de una charla en el Eladio Cabañero sobre el obrero que invitó el director y llevé alguna foto, pero bueno, la relación con su nieta era fantástica, pero que era como su hija, su maruja, como él decía, pero bueno, era una persona muy familiar. Pero a pesar de ello, cuando en el año esto es una documentación que es inédita completamente, no la ha visto nadie, la van a ver ustedes aquí, y ahí ven que está Max Foster, es una empresa de Alemania, Francisco Martínez Mirasol, y aquí le escribía diciendo: acabo de recibir los datos solicitados a la Casa Benarius de Berlín, referencia a rectificación y de desinfectación de alcohol, según había interesado usted en nuestra última entrevista. Aquí he traído unos textos, simplemente como ahora dice la Junta, dice: plan de biometanización, el Gobierno de España, estrategia de desarrollo sostenible de no sé qué tal, y la Unión Europea tiene otro nombre, Europa Verde, tal. Pues resulta que aquí el Gobierno, Niceto Alcalá Zamora, publica un decreto en el que dice que CAMSA, la compañía de petróleos de España, tiene la obligación de comprar los restos de alcohol o alcohol para combustible. Luego es cierto, que eso sí lo hablaba con mi padre que sabe más de eso, es cierto que luego fallaba. Luego en las casas de los coches hubo reclamaciones como ahora con la OCU porque fallaba el alcohol en los coches y no se pudo desarrollar la tecnología. Pero es interesante cómo esta es la disposición transitoria. Yo creo que tengo por ahí alguna imagen. Sí, bueno, este es un texto suyo en que se planteaba precisamente que los residuos o que el alcohol que no se utilizaba y que no se podía vender en años malos, años buenos y tal, se pudiera empezar a transformar y poder tal. Y uno de los problemas que él plantea en todos los proyectos. Y claro, digo, joder, como la historia se repite, el mundo que curioso. Yo cuando estudiaba, recuerdo tradición clásica en la universidad, decía, joder, pues es verdad que los romanos tienen unos problemas que nosotros ahora son los mismos. Digo, pues ahora hace 100 años la historia en Tomelloso se repite. Y claro, la historia se repite y cuando él en sus proyectos, estos son proyectos suyos, yo quien quiera verlos se los muestro, planteaba la evacuación de residuos. El problema de más difícil solución de la industria alcoholera es la evacuación de los residuos de la destilación, por su cantidad y por su pestilencia y temperatura. Y bueno, aquí ha habido depuradores de vinazas y tal. Y dice, cuando esta exigencia se satisface mediante pozos, bien pronto quedan utilizados tal. Bueno, no quiero entrar en esto, pero lo que quiero decir es que si este problema este señor que trajo el tren, que hizo tantas cosas por Tomelloso, ya se lo planteaba, entonces planteaba ponerlo en su finca y planteaba una cuestión de salud pública. Es decir, ya anunciaba de que la gente dejara los residuos en medio de la nada, producía explosiones, problemas. De hecho, en algún momento dice, esta finca está fuera de la población y tiene a la linde abandonado un canal. El canal estaba abandonado y él quería meter en el canal los restos de ese proceso de fabricación de carburante y llevarlos no sé dónde, porque habla del Guadiana, de los devoramientos del Guadiana. En otros tiempos no existía la ecología ni estas sensibilidades. Pero fíjense, este es un proyecto que él escribió y firmó él tenía muchos contactos, ministros, Fermín Capetón, que era ministro vasco, que era ministro de Fomento, y tuvo línea directa, yo he traído aquí algunas cartas que las vean, con la CAMSA, con la Compañía Nacional de Petróleos, que precisamente él lo que quería, porque la CAMSA decía, no me preocupéis, darme el alcohol, que yo lo rectifico y los residuos ya me encargo yo. Y él quería vender directamente los residuos producir ese carburante y luego gestionar los residuos. Y fíjense que que era una cosa como muy básica, que de hecho durante el siglo XX, yo sé que he leído un poquito, investigado, que hay algunas sentencias, durante el siglo XX sí que ha habido muchos problemas en Tomelloso y muchas intervenciones por parte de Salud Pública y de la Junta. Oye, los residuos hay que gestionarlos adecuadamente, que si no es muy peligroso. Por la fisonomía edafológica de Tomelloso se producen bolsas y puede ser muy peligroso. Entonces, efectivamente, él decía, están lejos de la ciudad, los puedo meter al canal, me olvido, los mando lejos y no hay problema. Y que esto llegó a esta charla, que bueno, la biblioteca se podía haber acordado en otro momento del obrero, pero ahora tal. Y aquí está el plano de cómo él quería en las cuevas
Esa es la cueva que iba a crear en Mirasol, las cuevas, eso era el emplazamiento, la escala, la vía que entraba directamente y cómo él iba a sacar, Tomelloso hubiera sido muy rico en este sentido, pero cómo él iba a sacar el carburante para vehículos, tal. Él lo explica todo, yo ya digo, no quiero entrar porque haría el ridículo, igual algún día puedo hablar con algún amigo químico que pueda explicar un poco el detalle, pero él planteaba un poquito que las cuevas se iba a proteger, que iba a ser seguro y hacía todo el proceso de lo que hoy puede ser una central de biogás o similar. Aquí fíjense que esto entre sus papeles habla Alcohol Motor Fuels on the British Market, gasolina de alcohol para motores en el mercado británico. Investigó muchísimo, hizo pensar a los alemanes, pero no a cualquier alemán, al Estado alemán, que planteó abrir una fábrica de combustible con alcoholes, con residuos de alcoholes en Tomelloso. Y bueno, fíjense que lleva el sello de Max Foster, que es una compañía, bueno, tenía sede en Madrid, pero es una compañía de ingeniería potente alemana. Y como digo, aquí, bueno, esta disposición ya la he puesto, y aquí pues ven cuando él planteaba, igual, con el ferrocarril, quería él hacer la inversión, eran 400.000 pesetas, la fábrica de rectificados para combustible. Y entonces, pues aquí está todo, quien entienda, calefacción de caldera tal, superficie tal, 2 calderas de serie tal, Bebuk tal. Bueno, esto es una cosa que, ya digo, grifos de nivel, grifos tal, pues eso. Entonces planteaba, y su proyecto era precisamente, él nunca le interesó crear una bodega o hacer vino o hacer tal, le interesó en el momento en que dijo, uy, que podemos mover coches, que podemos calentar casas, que podemos hacer cosas con el Quinto Tomelloso. Y esto no sé si lo tengo ese documento, pero bueno, le da un repaso al Alcázar, como diciendo, la Cansa manda, y por eso también eso es histórico, la Cansa manda una carta diciendo que Alcázar es mejor, que ya tienen terrenos allí, tienen depósitos, tienen seguridad, tienen cuevas, que allí está mucho mejor. Y le dice él, pero si Alcázar no tiene ni la mínima parte de los residuos que tenemos de destilación que hay en Tomelloso, que lo que se van a gastar en desplazamiento de Tomelloso a Alcázar ya merece la pena. No sé si lo tengo por aquí, no. Eso, como sabía que me alargaría, pero bueno, eso para una segunda parte, si les interesa, pues eso es. Entonces, les he contado un poquito la historia de un hombre bueno que quería hacer cosas por su tierra. No podemos decir que sea un personaje que literariamente tuviera mucha calidad, lo que ponía era amor en las cosas, tenía unos valores muy, muy profundos, era de esas personas que además yo no he encontrado nunca ninguna referencia negativa, si puedes encender la luz, Carmen, sí. Que voy a leer, ninguna referencia negativa a su persona, nadie, nunca. De hecho, él tenía un listado cuando el ferrocarril, ese lo guardé yo porque no quise entregarlo, creo, al ayuntamiento, tengo que pensar, por si alguna familia como decía Dionisio Cañas, que a veces gente lo para y le dice, tú has hablado mal de mi familia, pues tiene un listado de personas que él llama sanchos que se opusieron al ferrocarril. Son 15 o 20 y tiene un listado de gente que nunca quiso apoyar el ferrocarril, ni firmar a favor, ni apoyar los impuestos. Entonces, bueno, era una persona, pues como he visto, una persona que tenía una capacidad intelectual brillante, que pudo hacer prácticamente lo que quiso y que en este último momento pues se planteó sacarle el máximo partido a los residuos de Tomelloso para convertirlos en ferrocarril. Y voy a terminar, como les decía, por ese texto tan duro. Yo ya lo he conocido mucho a este hombre, entonces tengo ya mucha relación intelectual o personal, pero él publicó un texto que lo escribió en una libretita pequeña, ya mayor. Él murió en el barrio del Carmen. ¿Es el del Carmen? ¿El barrio de al lado de la Escuela de Artes? Sí. Pues él tenía una casa, las casas baratas, sí, y murió allí, murió en Madrid, lo trajeron a morir, estaba muriendo y lo subió en el coche y murió allí, quería morir en Tomelloso. Y entonces no quería que muriera más. Entonces, claro, él publicó un textito, una libretita, estas que encontré, pues es un texto muy duro, es muy cortito, no sé si leerlo entero, pero bueno, aquí denuncia, habla de régimen de mentiras, de las obras del ferrocarril, de que le bloquearon, él iba a hacer el ferrocarril vía Záncara y le pusieron muchísimas pegas. Lo pueden leer, está al final, pero yo sí que quiero, seguramente la parte final, mi conducta y mis obras. Habla de huyendo del cieno, dice, si yo pudiera decir ahora a mi pueblo todas las verdades que conozco, pero no debo hacerlo porque si no insensatez. La ciudad de Tomelloso atraviesa en estos momentos por una crisis intelectual y moral muy honda. Mis paisanos no la pueden ver porque viven dentro de ella, como no pueden apreciar la sensación ingrata del ácido sulfúrico que vive metido en un estercolero. Diversas causas me han determinado esta perturbación. Bueno, sigue, es que no quiero lanzar, pero dice mi conducta y mis obras. Esta es la parte corta. La leo yo hablo muy rápido, Respecto de lo primero, puedo decir a mi pueblo y lo demostraré. Esto es que hay que ponérselo a los colegios, a los niños. Y lo demostraré cuando llegue el caso, que mi constante labor para conseguir que se realice la obra del proyecto, el ferrocarril se refiere, ha tenido las contadísimas personas que me presten apoyo, que me den aliento, ninguna.
que me pongan obstáculos y dificultades muchas, con la circunstancia verdaderamente notable de que han suscitado las dificultades precisamente las personas obligadas a todo lo contrario, a veces los políticos. Sin embargo, y no por virtudes de que carezco, sino por obedecer a naturales deseos de tranquilidad personal, esto un poquito, se pone aquí un poquito estoico, yo he intentado anular cuestiones que algún día puedan diferenciar a los hombres de Tomelloso en vencedores y vencidos, porque entiendo sinceramente que la construcción de un ferrocarril para Tomelloso es un problema totalmente ajeno a la pasión política y a las incompatibilidades personales. Los políticos de mi pueblo pueden seguir despedazándose y los adversarios personales pueden continuar sus odios antes y después de que la riqueza general tenga garantía de su vida con la realización del ferrocarril, porque este no se opone ni modifica para mí muchos a todas esas prácticas de error humano en la vida en relación social, política y privada. Muérdanse los señores y casi señores todo lo que les venga en gana, pero no pongan sus dientes y sus uñas contra el interés de esta masa humilde, que ha levantado la riqueza de Tomelloso, de la necesidad de los campos, que le importa un pepino que mande Juan o Pedro, pero que necesita amparo al fruto de su trabajo, con el cual ha llenado las arcas de los poderosos. He intentado atajar peligros, no contra mí, ni siquiera contra mi deseo, sino para evitar ajenos ridículos que hagan imposible una conciliación de voluntades dentro del bien general y público. He ofrecido todo linaje de facilidades y brindado nobles y generosos propósitos. Todo eso lo he gestionado por conducto de personas respetables cuya caballerosidad es mi mejor escudo. No debo referir todavía el fruto de mis gestiones, empero que se me ponga mi instinto de conservación y no he de ser yo quien ponga obstáculos a la realidad de mis deseos, que a tanto equivaldría a sacar a la luz palabras que dan muy triste idea de quién las pronuncia. Dudé un principio y no hice más que secundar los nobles empeños de amigos míos. Traté de que el proyecto de ferrocarril a Tomelloso permaneciera totalmente ajeno a la política. No hemos podido impedir que algunos insensatos confundan duramente algún tiempo ambas cuestiones, pero yo declaro que mantengo mi primera línea de conducta y de pronto hacer cuando esté en mi parte para volver al punto de partida, hasta conseguir que en ese problema vayan juntos todos los hombres de mi pueblo. Podrá suceder que no lo consiga, pero no será sin que yo realice cuantos sacrificios sean menester, y allá cada cual con su conciencia. Al final de la jornada nos juzgará a todos la opinión pública. Mis obras, cuando lo lean, será hora de hablar de ellas. Hasta hoy no he hecho más que cumplir con mis deberes, como lo habría hecho en mi caso cualquier hijo honrado de Tomelloso. Desde hace 4 años no he hablado con nadie de la mayor o menor posibilidad de que el ferrocarril sea un hecho, ni próximo ni lejano. Si algún día puedo decir algo en cualquier sentido, será una verdad que tendrá tal. Una verdad me queda por decir en este momento, y es la gratitud y el reconocimiento que el pueblo de Tomelloso deberá a su vecino de Argamasilla. Notablemente Argamasilla acudió al Senado solicitando que se incluyera la ley de subvenciones para percibir iguales beneficios que Tomelloso, entendió un deber. Y en esa cuestión vamos a cumplir mi deber y motivo que me voy a dirigirme a mi pueblo. Lo que yo busco no radica en, esto es lo que les decía, que hay gente que me dice, era masón, tenía muchos intereses económicos y tal. Lo que yo busco no radica en nadie y por esa razón no persigo ahora beneficio alguno, lo cual excluye un procedimiento engañoso. Busco satisfacciones que el mundo entero, con toda su fuerza, no me puede negar, porque van dentro de mí, son puramente mías, y en mi espíritu no manda nadie más que yo. Gracias. Si alguien quiere preguntar algo, encantado de responderlo, si no es muy tarde, y si no, pues nos vamos todas a nuestras casas. Puedo preguntarte una cosa, Santi. ¿Por qué, lo que siempre me ha llamado la atención, por qué Tomelloso dejó que muriera, o por lo que he leído en tu libro y he leído en más sitios, que muriera en la miseria, solicitando ayuda, y que el pueblo de Tomelloso, o el ayuntamiento de Tomelloso, o quien fuera, no le diera una más mínima recogida limona y tuviera que morir en la miseria? Eso siempre me ha sonado un montón, después de todo lo que hizo en... Pues fue una cuestión política y de ignorancia. De hecho, te puedo contar anécdotas. Cuando intenté contactar con la familia, con los sobrinos que tenía y tal, me colgaron el teléfono y me dijeron que no querían saber nada porque ellos eran como de derecha, decían, y que era republicano, que no querían saber que tenían un tío republicano. Efectivamente, aquí republicano, él era un republicano, vamos a decir, de derechas, conservador, con simpatías con la monarquía, y no tenía problema porque... Y entonces aquí se vivió la cuestión de la guerra civil y de la república, de la posguerra, y entonces como él había tenido esa relación con... De hecho, él se pudo exiliar, como digo, y se quedó aquí, y efectivamente pues el régimen franquista
machacó, no le dio nada, ni pudo hacer nada, porque la gente que él conocía eran gente que había puesto a la República, y muchos empresarios en Tomelloso, seguramente por cobardía y por miedo, porque ahí sí que hay cartas muy duras de bodegas y empresarios en el que él les reprocha que les ha ayudado muchísimo, que ha hecho mucho por ellos y que les ha ayudado en todo cuando han tenido problemas antes, porque su especialidad era los impuestos, Hacienda, hay un montón de correspondencia, y que ahora ¿por qué no le saludan? Y no ha recibido respuesta. Entonces, claro, ¿el por qué? Pues la ignorancia del mundo. Es igual que ahora, pues de repente, pues no le hablo a este porque es de otro partido, o no le hablo al otro porque es de tal. Pues es un poco eso, es como somos personas, tenemos una ética mínima, y en este caso él decía que la gente se cruzaba por la calle para no saludarlo y no encontrarse con él, y eso, claro, una persona que había, como ven, que había hecho tanto por su pueblo, que dio su vida por su pueblo, pues le molestaba bastante. Y sí, en esta primera parte que yo decía, decía que precisamente, bueno, aquí cuando habla de huyendo del cieno, dice prácticamente eso precisamente, que mis verdades, hablaba de las verdades y las cuestiones, pero dice, repito que hoy no consigue nada más que estimular contra mí los ultrajes y calumnias de cada objeto y tal. Yo claro, como tú dices, lo he dicho, lo he escrito, pero es complicado y seguramente se debe a eso. De hecho, aquí, él intentó ser cronista de Tomelloso, pedía muy poquitas pesetas, pero hasta no le dieron dinero para sus libros, que eso fue duro también, y en los años 40. Y Leopoldo Carranza, Abelardo Contento era el alcalde que le dijo que no había dinero en el ayuntamiento. Eso ahora lo dicen muchos concejales todo el rato. Entonces, le denegó él pedía una pensión vitalicia. Él decía, tengo 70 años, estoy muy mayor, quiero estar en Tomelloso y quiero escribir las historias y que la gente conozca las historias, y al final lo pagó a su bolsillo, que de hecho tuvo muchos problemas. Y sí, eso que dices, o sea, yo cuando veo los documentos que está escribiendo pidiendo dinero, pidiendo aplazamientos de pagos, vendiendo muebles, fue un final muy, muy, muy duro. Y claro, que luego de repente alguien se sintiera mal, ese fue Miguel Palacios, y lleva una escultura de bronce, pues sí, pero efectivamente fue tremendo aquello. Entonces, la explicación, miedo político. Había aquí, supongo que el control de las autoridades locales del régimen eran duras y era como que le hicieron la cruz. De hecho, él tenía buena relación con doña Grisanta. La primera foto que se publicó en Tomelloso en la prensa, fijaros qué foto tan curiosa, fue del asilo, de las hermanitas de... La primera foto que hay en un periódico en Tomelloso es esa foto de ese edificio, alabando la labor que hacía en él. Entonces, pero ya digo, con el cura que discutió fue con Borrell, con un tal Borrell. Y efectivamente es una cuestión que para mí fue política, puramente política. O sea, fue una cuestión que, bueno, que desgraciadamente existe en España todavía, esa doble. Y como, claro, es un ejemplo, ahora un compañero de la universidad publicó un libro, Moderaditos creo que se llama, ¿no? Diego Garrocho, un compañero de Autónoma, respecto a la centralidad en la política o al pensar o al defender tal, y claro, la polarización, él lo vivió en sus carnes, el hecho de que alguien, bueno, pues ha ido a la República, tú estuviste en la República en primera línea, no hay República, no te queremos a ti. Entonces, pues era algo duro. Y bueno, ahí es cierto que él estaba en la lista porque el gobierno le ofreció salir a Francia y a México, y entonces él no quiso irse porque decía que no le había hecho nada a nadie. Eso es curioso, cuando hay algún texto, él no tenía su licencia, aquí tengo su licencia de armas, pero vamos, decía que él no le había hecho nada a nadie, que él no se iba a ir de Tomelloso y de su país porque él había tratado siempre a todo el mundo por igual, que había tenido unos valores, y es cierto, no vamos a leer, fijaos cómo escribe, no vas a leer nunca un desprecio. O sea, la educación también le pasaba a Melquiades Álvarez, que era muy, muy educado, que es esa relación Asturias-La Mancha, pero no vas a escuchar una palabra más alta, menos alta, un desprecio. Entonces, yo creo que eso, si se hubiera puesto de un lado o de otro, hubiera tenido muchos más amigos, pero el momento fue un momento muy duro porque él murió en el 49 y le pidió toda la posguerra y fue tremendo, o sea, pasó hambre. O sea, hay días que no tenía para comer. O sea, que no es una cosa de que días era algo. Tenía su nieta pequeña con la que vivía, que yo la conocí en el 2010 en Madrid, y ahí tenía, pues eso, era jovencísima. Y la nieta era impresionante, porque yo no les he traído una foto porque me parecía algo así más íntimo, pero era una mujer que parecía de otro siglo. A mí se arreglaba, decía, vamos a tomar una horchata, tal. Y era como que le habían sacado una película de los años 20, era como la forma de tratar a la gente y tal, entonces era muy elegante.
Y ya digo, esto que te estoy contando, que cuando yo llamé a la familia y me dijo que por favor, que no se me ocurriera seguir indagando, que era republicano y que ellos no tenían nada que ver con la República, por favor y tal, gente de Madrid, que ya digo, no los conozco ni a lo mejor ven esto algún día. Entonces entendí que tenía un estigma muy grande. Y él, precisamente, la paradoja de todo esto, la paradoja es que él, cuando fue gobernador civil en Huesca, que ahí tengo un artículo muy largo que pueden leer, también he donado las cosas de Huesca a Huesca, es que él en Huesca lo tildaban de facha. Ahí tuvo un conflicto con Ramón Acín muy grande, pero en los ayuntamientos, bueno, de hecho él dicen que lo cesaron porque tiró un cargamento de armas al río en Huesca. Claro, tengan en cuenta, yo de ese tema no he hablado, pero que era frontera con Francia, era un lugar, y en los años 30, y entonces allí era el temor, si leen ese artículo en la revista Argensola de la Diputación de Huesca, era el temor de los socialistas, de los comunistas y tal. O sea, bueno, era el gobernador civil, manejaba la Guardia Civil y controlaba todo la tal, y cuando había cualquier revuelo, pum, pum, pum. Y allí yo en ese artículo hablo mucho de ello, todos los recortes de prensa de Huesca, el reaccionario gobernador civil de Huesca, reaccionario tal, él siempre se metía, vamos, era impresionante porque decía, hay una revuelta en un pueblo, yo conocí muchos pueblos de Huesca por eso, pero una revuelta, se presentaba allí e intentaba arreglarlo. Y cuando invitaba en las cartas de invitación, se llevó de secretario a su hijo, en las cartas de invitación tal, invitaba a todo el mundo y tenía una relación, de hecho hay un montón de fotos con los guardias civiles y con... pero efectivamente, eso fue la paradoja, que en Huesca lo acusaban de franquista o de derechas, franquista no creo que era Franco, pero de conservador, porque tenía que sofocar las revueltas que había en ese caso, de los anarquistas y los socialistas, y aquí en Tomelloso lo estigmatizaron por ese tema. Y ese libro va a dar muchas claves. Yo la verdad que me quedé un poco sin fuerzas, porque hay que decirlo también. A mí el Ayuntamiento de Tomelloso, hasta el año 2025 estamos, pues yo en 2025 yo he accedido a los principales archivos, bibliotecas de todo el mundo, me han dado acceso. En Tomelloso nunca me dejaron hacer un papel. Yo este libro lo hice por mi propia cuenta. Jamás me dieron acceso al archivo municipal que él donó para todo el pueblo en el 92. No pude tener acceso a él. Entonces, creo que es necesario también que esas verdades, lo que tú has preguntado, que se conozcan, porque es eso. Yo tuve que buscar en archivos personales, en familias, en Renfe, en lugares. Este libro, aquí se donó un archivo en el año 92 al Ayuntamiento de Tomelloso, toda su material, su correspondencia, y yo he tenido que buscar en otro lugar. Pero bueno, eso son paradojas que, digo, para que entendamos que, igual que a él le pasaron de él, pues yo intenté conocer a un hombre importante de mi pueblo, nunca me dejaron. Y yo tengo que venir a hablar de esto porque hay otras cuestiones políticas que también son interesantes, que me parecía interesante recordar que él ya por su mente pasó hace muchos años, que no somos innovadores hoy día. Pero sí, fue una cuestión política, fue una cuestión tremendamente grave y política, y él era eso. Yo siempre digo republicano de derechas, pero efectivamente a su jefe, como él dice, lo asesinaron los rojos en la cárcel Modelo de Madrid, a Melquiades, por querer ya un acuerdo y esa tercera vía de conciliación y de mediación. Y por eso pues es interesante. Luego hay líneas interesantes, pues eso, el partido reformista, que duró muy poquito, unos cuantos años, pero eso, que era un partido que tenía una neutralidad política, una centralidad. De hecho, el periódico El Centro de España jugaba con esa doble, en algún artículo, como que eran centristas, que no querían ser ni de derechas ni de izquierdas y querían ser el camino que España, pero España ese camino no se ha dado. Bueno, Ciudadanos subió un poquito, tal, pero no ha sido un camino que se ha dado. Pero sí, eso, explicación, ya digo, es esa cuestión. De hecho, hay alguna carta, algún comercial, algún empresario de una bodega o de Santa Rita, tal, que le decía que entendiera que no podía él, su prestigio, perderlo porque iba a saludarlo por la calle, que no lo podía saludar. Así que, entonces eso era duro, pero era una cuestión política. Por ahí. Sí, bueno, yo hablar del obrero me encanta, y tener acceso a ese libro que muestras y que algunos hemos consultado muchas veces, está muy bien. Pero, no sé, hay un artículo, por eso hay un capítulo que ha mostrado mínimamente, en el que lo que hace el obrero es intentar meterse en el mundo del alcohol. ¿En el mundo del alcohol? Del alcohol. Sí. Se le mete en el mundo del alcohol, intenta vender ese proyecto a González Vías, no le sale, o tarda un tiempo en responderle, se lo intenta vender a Camsa,
pero él al final no da ninguna salida realmente a cuáles son los problemas que tiene ese mundo del alcohol, del destilado del alcohol. Eso es, por un lado, la cantidad de agua que se consumía y por otro los residuos. Y los residuos no dan ninguna salida, digamos, digna. Bueno, fundamentalmente porque esas salidas, pues por entonces quizá esa conciencia del medio ambiente no existía. No existe. Pero no da ninguna salida. De hecho, lo que hace es lanzar el agua, que lo ha puesto por ahí, pero luego al final no se ve desde aquí. Sí, sí. Pero creo que en el texto lo que pone al final de agua es que lanza los residuos, que sabe que puede ir mal y demás, y lo lanza directamente al canal que no se hizo antiguamente, que es el canal del Príncipe Alfonso. Entonces tampoco hay una salida muy innovadora. Esa salida innovadora ya la hacíamos aquí, por desgracia la hacían a los pozos, esos pozos hacían que nuestra población no hubiera mal. Se hizo una ampliación y se consiguió mejorar en los años 80 gracias a esa depuradora Vinaza, que por falta de apoyo al final se cerró, pero no sé, yo no encuentro esa mejora que pudo hacer, salvo que él intentó que en Mirasol, hay sí tengo una duda. Mirasol, no sé si es la zona de Vinomar o de Alcobaza, no sé si está por ahí, está en esa zona, es Alcobaza. Entonces en esa zona, pues oye, él tenía la salida directamente hacia el canal, tenía prácticamente situado luego donde colocamos nosotros la depuradora de Vinazas, y que fue un proyecto que funcionó durante un tiempo, pero que por falta de apoyo se perdió. Sí. Pero el problema de ese alcohol y de esa depuradora que nosotros teníamos eran los residuos como tales que se tenían de esa explotación y que Tomelloso no se han subsanado y que están ahí tapados todavía. Y no se han sacado los lodos que tenemos allí en esa depuradora. Entonces, decir que el obrero hizo ahí, bueno, sí, era un emprendedor nato, consiguió muchísimas cosas para Tomelloso, pero en este sector no hizo, creo, desde mi punto de vista, algo bueno. Bueno, a ver, esa parte del ecologismo no existía. Yo cuando me preguntan los alumnos el ecologismo cuando se fundó, digo, lo inventó mi abuela. No, quiero decir que el ecologismo no existía, entonces efectivamente no es la perspectiva, además no es mi defensa, podemos ponernos proteccionistas o ecologistas, sino toda su vida, sus tres grandes proyectos, si quieres que hagamos un día y te los muestro. Yo no he trabajado porque yo soy de letras, pero su primer proyecto fue aprovechar la energía que se estaba perdiendo en el salto de agua de Ruidera y transformar en energía limpia para llevarlo a los domicilios y a tal. Entonces, a mí me parece que fue bastante innovador en La Mancha. Luego el tranvía eléctrico, no tranvía de gasoil y tal, tranvía eléctrico con energía del agua. Y por supuesto apoyar a los agricultores generando, creo que es importante, un subproducto para generar combustible en diálogo con una normativa, en contacto con ese decreto que he planteado. Por supuesto que las cuestiones de residuos no es una cuestión que se planteara y, como tú bien dices, en estos textos que he enseñado, él plantea que está muy bien porque está lejos de la población, porque lo puede meter en el canal que está abandonado y está seco y lo puede sacar por ahí y a los desembocaduras del Guadiana. Pero efectivamente todos sabemos cómo está el Tajo o cómo ha estado el Tajo o cómo está, pues eso, yo paso mucho tiempo en Canarias y no se pueden bañar las playas porque están contaminadas y dices, claro, todavía hay gente que invierte a algunos hoteles y tal que son un poco... Entonces esa parte de ecologismo no es mi... Es decir, yo aquí hablo de que precisamente por su mente pasó esta cuestión, pues cuestiones tan interesantes como decir a los agricultores, oye, que estáis con la mula y que ya hay tractores... Efectivamente, pues es algo. Pero quizá pasa muy rápido, pero este librito, como tú dices, este Mancha de Oro, creo que poca gente, habría que investigarlo, pero poca gente en esa época en España, en el 1900, casi siglo XIX, plantea crear un tranvía eléctrico en medio del campo, con solo medios naturales. Ahí me parece que hay una propuesta, pero evidentemente lo que estás comentando son cuestiones que tienen que ver con la gestión de los residuos, pero que nos pasa en cualquier ámbito. Por eso decía que nos pasa en zonas marítimas, en zonas de lagunas de Ruidera. Tengo un buen amigo que viene a analizar las aguas y tienen un problema importante porque la gente vive allí, está en la casa, se pone cremas o vierte o coge agua de las lagunas. Y ese tema, claro, no podemos hacer una visión anacrónica y mirar hacia atrás con ese tema. Yo el tema que planteo es que se planteó
que en épocas durísimas para los agricultores, a ver, sería un sueño, claro, enganchar solo con los medios naturales de La Mancha un tren que nos conecte con la línea de Andalucía y con la línea de Alicante. Pues no se plantea, me parece, solo hay que ver los anuncios de Renfe, de economía circular o ODS y tal, como el ferrocarril es el medio del futuro, no contamina, es verde. Pues él planteó un ferrocarril totalmente verde, él tenía locomotoras de gasoil, claro. Pero no, yo ahí no quiero entrar, prácticamente decía él que, igual que ahora se dice en este tipo de fabricaciones, que el gran problema era ese, la pestilencia y tal. Claro, creo que han pasado 100 años, habrá mecanismos, no lo sé, pero que el gran problema era la contaminación tal. Claro, si en 100 años los avances de la ciencia no controlan el que se puedan meter en tal, pues yo particularmente me preocuparía por el desarrollo de la humanidad, y por esta universidad que cumplió 40 años, entiendo que hay soluciones. Y evidentemente habla de eso, habla de que los pozos son un problema, de que se contaminan, de que hay explosiones, eso tengo yo en toda la documentación, y de que es bueno, claro, es pegar pata para adelante, ¿no? Como se dice, saco los residuos fuera, pero entiendo que hoy, como digo, sin ser un experto, cuando, vamos, soy bastante demócrata en ese aspecto, y cuando la Unión Europea, el Ministerio, la Junta, apoya que se pueden gestionar los residuos adecuadamente, y no solo que se deben gestionar en Tomelloso, porque en Tomelloso puede haber un problema. Las últimas explosiones fueron hace más tiempo, ¿no? No sé si había algún problema recientemente, pero sí que he tenido acceso al documento de la Consejería de Sanidad justo en la época, en el 83, cuando yo nací, que se creó la Junta, se creó la región, en que se me enviaba una carta a Tomelloso para que se crearan las depuradoras de vinazas y se gestionara ese tema. Pero ya digo, no lo veamos desde ahí, porque evidentemente sería injusto. Sería injusto mirar a 100 años atrás, porque nadie, o sea, ni el filósofo más inteligente ni nadie se plantea, bueno, no había gestión de residuos. De hecho, las ciudades y tal, bueno, no sé cuándo existe aquí la gestión de residuos en La Mancha, la recogida de basuras como tal, pero creo que estamos hablando de algo que habrá gente aquí que tenga más años, que no lo viviera, como se recogían los pozos ciegos. Yo, por ejemplo, estaba contando eso, en Canarias no hay todavía zonas donde no se recoge, que a mí me sorprende mucho, pero tienen el control de los pozos y tal, y evidentemente hay gases y hay problemas y tal, pero lo que tenemos que, ya digo, el planteamiento es que él ya fue y bueno, no he entrado en el tema de los riegos y en el tema de las aguas que él calculaba que se perdían y que se podían utilizar para tal, el tema de las cuevas y tal, pero... Y por eso digo que esa pregunta, a ver, es un poco trampa, en el sentido de que es... claro, él decía, con la energía que produzcamos en Mirabetes, los tomelloseros y argamasilleros, que siempre hablaba de Tomelloso y Argamasilla, era muy curioso, podemos dar energía a casi toda Castilla-La Mancha. No sé Castilla-La Mancha si tuvo problemas de energía, cuando vino las primeras centrales y tal. Ahí creo que luego se creó una central, porque había una velocidad del agua. Pero ese es el planteamiento que digo, que fue un visionario en ese aspecto. El tema de residuos, claro, sería pedirle mucho. Yo creo que tampoco podemos pedirle a estos grandes hombres este tipo de cuestiones. Entonces sí, por eso me gustaría, yo cuando preparaba la charla y leía, claro, decía, sí, él reconocía que era el gran problema, pero ante grandes problemas, grandes soluciones. Y como dice el dicho ese, quien quiere busca los medios, que no las excusas. Entonces yo creo que no hay excusas para que una zona agrícola, como en su momento, que él decía, bueno, es que eso no lo he leído, pero claro, él decía que los agricultores, como venía un año malo, que claro, diversificar la actividad agraria a la producción de energía era maravilloso, porque claro, si venía un año malo es que no íbamos a poder ni pagar la luz. Pero bueno, ese tema es un tema para que venga alguien, un químico, que conozca esos temas y que diga si en 100 años, los mismos residuos de hace 100 años, ahora no hay medios, mecanismos, herramientas para gestionarlos adecuadamente. Entiendo que habrá muchos mecanismos, porque son residuos que son importantes. Y claro, el caso de Tomelloso, él da datos constantemente de la gran cantidad de residuos, de las bodegas que hay, de tal, a diferencia de Alcázar, y llama mucho la atención. Entonces, bueno, por eso digo que la generación de energía hidroeléctrica limpia y tal es interesante. Que él no, por supuesto, que en ningún momento, bueno, aquí en este textito dice eso, obras públicas que pueden realizarse, canal de riego y ferrocarril eléctrico. Dos elementos totalmente ecologistas profundos, como decía ese autor. Es decir, utilizar los recursos endógenos del territorio para generar energía. Y creo que también los residuos existen, se pueden generar energía. Por eso digo que en esa línea creo que fue un pionero. Evidentemente, como digo, tú lo has apuntado bien, que planteaba ese problema y no tenía soluciones, porque creo que nadie tenía soluciones en ese momento en el mundo. Entonces, de hecho, en algunas de las correspondencias con
con las empresas alemanas y con la compañía alemana, pues surgía ese tema, surgía el tema de que su finca era la mejor parada porque estaba alejada. Esa finca estaba a 2 kilómetros de las viviendas en esa época, 2 kilómetros aproximadamente, 1,5 kilómetros. Entonces, claro, era una garantía buena. Ahora la Junta lo recomienda también, que estén a más de 2 kilómetros, pues ya lo decía él. Por eso digo que creo que hay que ser justos con su época, con lo que había, con los avances de la química, de la ciencia, y no le vamos a pedir darle el premio Nobel de Química, pero efectivamente, si hubiera habido en Tomelloso más hombres como él, seguramente nos parecíamos más al País Vasco y menos a otros lugares. Entonces, por eso digo que eso, en ese sentido hay que ser justos y no es una tergiversación, porque, claro, él decía, es que la producción es mínima, no tenemos agua, no tenemos nada. Tenemos 40.000 hectáreas en La Mancha y no tenemos capacidad de comunicación entre los pueblos, no tenemos vehículos, no tenemos nada. Pues evidentemente, ¿qué quería? Una industria competitiva. Bueno, en el texto todo el rato está insistiendo en eso. Es decir, es que como la agricultura no tire, nos tenemos que ir de aquí. O sea, y entonces la agricultura tiene que tirar porque el tren puede sacar material y porque podemos utilizar. Y claro, vio una oportunidad. Es cierto que esto, si no lo encuentro yo, pues nadie lo sabe y tal, pero él vio la oportunidad de que de repente el Consejo de Ministros dice, hey, señores, que los restos que no se produzcan de alcohol o los residuos rectificados de alcohol, que van a ser combustible. Y bueno, ahí sí que yo tengo los decretos y es muy interesante porque efectivamente el decreto es una declaración de amor a los agricultores de La Mancha, pero decir, oye, que los agricultores puedan generar energía con sus restos. Entonces, bueno, pero ya digo, no es una pregunta difícil porque creo que ni él ni nadie, si me encuentras un manchego en esa época, te hago esa apuesta, que hiciera un plan de gestión de residuos, te invito a lo que quieras. No, pero no existía, claro, la conciencia. No, pero es curioso porque el primer texto del que forma parte de la charla, que es Mancha de Oro, está escrito al principio de su vida, mejor dicho, de su vida adulta, cuando empieza a escribir y demás. Esa lucha por esos dos proyectos para la zona, sobre todo por el canal de riego, y es maravilloso porque lo que intenta es que los terrenos que después pues hicimos nuestro pantano y demás, intentar que esa zona que estaba baldía pues se consiguiera hacer una zona de riego en la que pudiéramos tener una riqueza que no existía. Y sin embargo, posteriormente, cuando se convierte en una persona ya más adulta, pasan muchos años, cuando ya se vuelve época casi de senectud, es cuando llega y dice, pues ahora voy a meterme en el mundo del alcohol y voy a echar al río los desechos. Sí, pero claro, ese tema de los desechos es que no tenía dónde echarlos. A ver si pudiera, porque decía eso, estaban calientes y huelen mal. ¿Qué hago con ellos? Pues decía, es que el canal es perfecto, está abandonado, y además eso, que no es tonto, decía, el canal está ahí, puede ir lejos, y ya llegará a algún lugar del Guadiana que otros se coman el problema y las explosiones se dan en medio de la nada. Entonces decía eso, dice, me propongo poner de manifiesto las riquezas que La Mancha atesora y los medios para realizar su explotación. Yo determinar sin dirigir una censura a mis paisanos por su atonía y falta de iniciativas. Yo lo que te digo es que está bien estar en contra de alguna cosa, pero vamos a proponer alternativas, porque alternativas hay muchas. Entonces, claro, es que es como él le decía a la gente, oye, no quiero el tren, pero ¿por qué no quieres el tren? ¿Qué te molesta el tren? Entonces, a mí me molesta si me manifiesto en contra de eso, decir, oye, no me gusta esto. Hombre, creo que un criterio para una zona, seamos serios, estamos en un momento geopolítico mundial muy complicado con la energía, un proyecto tal, vamos a dar una alternativa, no me pongo en contra porque porque hoy huele mal, me pongo en contra, claro. Es algo. Entonces, claro, efectivamente, imagínate, te doy ya la última pincelada, cuando él le dijera a la gente, no, es que vamos a producir energía porque en Ruidera cae una poquita agua y vamos a producir energía y vamos a poder crear un tren que se alimente con esa energía. Claro, la gente se quedaría loca en los años 30. Bueno, los años 30 no, en el principio de siglo. Que además ahí fue a coger, he visto yo la escritura porque creó una empresa. Una empresa de riego y de canalización de esas aguas, y va a crear las acciones y tal, y eso, claro. Pero fíjate qué inteligente que lo dijo, no, los voy a meter a un pozo, no, dice que los pozos explotan, que hay problemas y que los tiene que sacar canalizados fuera. Y que efectivamente en algún momento plantea que los puede sacar en el ferrocarril. Si hay alguna cuestión que se pueda aprovechar, los últimos restos ya digo, sin ser experto, los puede sacar en el ferrocarril a otro lugar. Entonces, pero ya digo, sería un poquito injusto porque, ya digo, no he investigado, voy a investigar cuándo fue la primera conciencia ecologista del ser humano, pero ya digo, aquí en Tomelloso con los bombos, con las cuevas y tal, que somos ecologistas, y yo creo que ahí tiene textos muy bonitos como sobre los bombos y sobre las cuevas,
en su historia de Tomelloso, en su crónica, sobre cómo el ser humano en Tomelloso pues no tenía frescor, lo buscaba en la tierra, sin coste, picando y luchando y sudando. Y eso, esa cuestión está en la filosofía de ese texto Mancha de Oro, que dice, si fuéramos un poquito, y además, ¿a quién culpa? A las mentes cerradas que se oponen al progreso, a mentes, especialmente los políticos, que porque sí, pues no quieren, que ya otro paisano, Rodríguez Huéscar, amigo suyo, decía que en La Mancha nos rebelábamos contra el tiempo, que no queríamos que la cosa evolucionara, que la cosa avanzara. Pero efectivamente, claro, en esto que me comentas de los residuos, ahora ha subido mucho la tasa precisamente porque entiendo que es una cuestión compleja, los residuos y cada vez más, y bueno, los mares en algunos territorios del planeta es un problema realmente grave, importante, basura espacial y tal, pero como digo, ya si hubiera metido en esos temas Francisco Martínez Ramírez el Obrero, le tuviéramos que haber dado el Premio Nobel de la Paz, pero no entró en esos temas. ¿Alguna cosa más? Pues muchísimas gracias. Si quieren saber algo más del Obrero, a su disposición. Gracias.